mérito. Eso es nifla. Entonces, ¿qué dice a continuación? Abre como unas comillas, de repente, no nos avisa quién va a hablar a continuación en el siguiente versículo, pero todo se entiende que es Hashem el que está hablando. Y dice a continuación, Ki ekach moed ani meisharim eshpot. Dice, porque yo me tomaré un moed. Interesante esta palabra. Ahí traducen seguramente cuando llegue el tiempo o yo me tomaré el tiempo, pero no es cualquier cosa. Esta palabra moed, acuérdense que es de donde viene el plural moadim. Corrijo, hay algunos que entre nosotros todavía dicen moedim, no es correcto. Moadim es el plural correcto. Singular moed, plural moadim. Entonces, está diciendo que Hashem se tomará un tiempo prefijado, un moed. Y ya hemos recientemente que pasamos hace un par de meses casi por las últimas citas, lo que es Yom Teruah, Yom Kippurim, Sukkot y Shmini Atzeres, vimos prácticamente que estas 4 citas, fechas fijas, eran como 4 caras de un mismo día. El día de Hashem postrero, a nivel escatológico, empieza precisamente con el sonido de shofar, un sonido de trompetas, pero que inmediatamente está asociado con la resurrección entre los muertos, la transformación de los que estamos vivos en cuerpos inmortales. Luego viene el reinado de Hashem con nosotros sobre las naciones y posteriormente ya el día de la eternidad, Shmini Atzeres. Entonces aquí dice, porque yo me tomaré el moed. Resulta que para todos los que estuvieron allí, deben acordarse que efectivamente Yom Teruah, uno de los nombres que tiene el día de la trompeta, es Yom Hadin, el día del juicio, o Yom HaKese, el día del trono. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso siempre. Entonces, hablar de Yom Teruah, automáticamente el hebreo se conecta con día del juicio. Y pues estaría apuntando de que este Moed del que está hablando el himno 75 corresponde al día escatológico que se iniciaría con el sonido de shofar. Acuérdense que yo he dicho que no es que necesariamente vayamos a atrevernos a decir que Yehoshua va a venir en Yom Teruah. Eso lo quiero recordar también para que no se vayan a confundir. ¿Qué puede ser? Pues sí, puede ser que venga, pero no lo asevero porque justamente estas fechas fijadas son, como acabo de decir ahora, 4 caras de un mismo día. Así que Hashem puede hacerlo a su manera y como bien le parezca, que a nosotros no nos tiene por qué asombrar. ¿Ok? Que dice, yo con rectitudes meisharim eshpot. Este verbo shafat en hebreo, que traduce juzgaré, en primer lugar se refiere a la defensa de la justicia, a la defensa de la buena fe y a la defensa de la inocencia. Este verbo significa esto. Entonces, cuando dice aquí yo eshpot, ani eshpot, significa que Hashem en ese día va a cumplir aquello que ha dicho en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a revisarlo. Romanos 8:1 nos va a incluir un poco la aclaración de qué estamos hablando aquí. ¿Qué dice Romanos 8:1? En adelante, vamos a leerlo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yehoshua HaMashiach. Es decir, ¿quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Ruach. Porque la ley de Ruach, ¿verdad? La ley del Nishmat Hayim, de Yehoshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hemos de entender precisamente que esta ley de Ruach o la ley de la Neshama de la vida es la Torah. ¿De acuerdo? La Torah revelada en Yehoshua HaMashiach. Porque es, como dice en Romanos 3, Yehoshua es la justicia que estaba atestiguada por la Torah y por los profetas. Entonces, la ley de Ruach, es decir, la liberación, el perdón de nuestros pecados, nos ha librado de la sentencia de muerte. ¿Dónde estaba eso también? En la Torá. Esto es lo que a veces confunde. Vamos a desarrollar un poco la idea. La Torá tiene promesas de vida eterna, que son los Hukim, ¿se acuerdan?
todas las cosas que Dios va a hacer, pero también tiene promesas de juicio eterno. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo entenderlo? Pues precisamente los que estamos en Yehoshua HaMashiach hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, al pasar de muerte a vida por el efecto del sacrificio, eso lo comentaba ayer, lo explicaba ayer, acuérdese que en Génesis dice, Mot temutun, morir, morirás. ¿Cómo se entiende eso? Pues que no solamente íbamos a morir en este mundo, sino también en respecto a la vida eterna o el mundo venidero. Entonces, Yehoshua ha quitado la sentencia de la muerte eterna, y por eso todavía morimos en este mundo, pero ya hemos pasado de muerte eterna a vida eterna, en ese primer nivel. Ambas cosas están en la Torá. Entonces, es la ley que corresponde a los que estamos vivos ahora en Yehoshua HaMashiach, la que nos ha librado de la ley de la condenación eterna, del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué significa esto? Repito, por eso estoy enfatizando en términos eternos, porque todavía morimos y todavía pecamos. O sea, pareciera como si fuera una contradicción en la realidad, ¿no? Porque alguno pudiera razonar, bueno, pero si Jesús ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte, entonces ¿por qué todavía pecamos y por qué todavía morimos? Hombre, lo está diciendo en dos sentidos. Uno, repito, en términos de la eternidad. Nos quitó la muerte eterna y nos quitó el dominio eterno del pecado. Y por el otro lado, lo está diciendo en el sentido de que ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, lo que dice Romanos 6. Ahora mira lo que dice a continuación el 3. Porque lo que era imposible para la ley, digamos, por sí sola, es decir, porque las palabras escritas sin que hubiese alguien que lo ejecutase, ¿verdad? No podía lograr nada. Dice, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, claro, la Torá sola escrita no podía regenerar al ser humano. Teníamos que ser revestidos desde adentro, ser paridos de arriba y ser regenerados desde adentro. Dios, bueno, Elohim en este caso, para que haga más sentido, Elohim enviando a su portador en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Fíjate tú, Yehoshua vino en su primera venida en razón del pecado. Dice, por causa del pecado. Vino a eso, fue por causa del pecado que vino. Y eso es lo que nos permite entender por qué era necesario que Él muriese. Porque no solamente era erradicar o perdonarnos, sino darnos vida eterna. Porque perdón es fácil, o sea, Dios lo hubiera hecho desde los cielos sin ningún tipo de necesidad de sacrificarse. Pero Él tenía que venir a disolver los efectos del pecado. Y dice, condenó al pecado en su carne, es decir, en su cuerpo, y por eso he explicado muchísimo que el cuerpo de Mashiach no fue corruptible. Si hubiese sido un cuerpo pecaminoso, no nos hubiera podido redimir. Hay personas que todavía piensan o insisten, no, es que Jesús tuvo que ser igual a nosotros en todo para que nos pudiera redimir. Y hombre, mira que no, porque es que apenas entras en contacto con el pecado, eres preso del pecado. Necesitamos a alguien que no estuviese preso del pecado para que nos liberase, porque un preso no puede liberar a otro preso. Porque si Yehoshua hubiese venido una semejanza, una igualdad, no semejanza, sino igualdad a la nuestra en todo, hubiese sido humano tal como yo lo soy ahora mismo, él habría sido presa también del pecado. Porque entonces esto lo que no se dan cuenta cuando defienden esa humanidad absoluta de Jesús, es que no se dan cuenta que si él, siendo un humano como yo, pudo liberarse, pues yo también podría liberarme. ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia? Bastaría que Dios hubiese enviado Ruach HaKodesh desde arriba y me hubiese llenado a mí del mismo poder que estaba el lleno y ya no tendría que haber muerto. Bastaba con un empujoncito para que yo fuese liberado del dominio del pecado. Pero no era solamente eso, no era una cuestión tan intangible, era un asunto físico. Es que tenemos que comprender las dimensiones y las implicaciones físicas del pecado. Porque creo que todavía hay hermanos o hay personas
que piensan que el pecado es como algo místico, ¿no? Como algo mental, como algo de pensamientos, como algo de conciencias. Y no es un asunto solo de conciencias. Si estudiásemos algún día de estos todo lo que hay aquí en la cabeza, nos daríamos cuenta que hay mucho, mucho relacionado con la biología, con lo que traemos congénitamente. Porque preciso, ¿por qué murió toda la gente desde Adán hasta Moisés, como dice Romanos? Igual, habiendo o no habiendo Torah, porque había una sentencia de muerte. Nosotros morimos no porque seamos desobedientes a la Torah, o solo por eso, o más que eso, morimos porque hemos heredado una sentencia de Génesis, que por muy buen comportamiento que tenga un ser humano, jamás se podría librar de eso. Entonces, lo único que es, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero cuando dice eso, Romanos 6, no se está refiriendo al pecado como transgresiones de la Torah. La paga del pecado es el pecado genético estructural, el que hemos heredado desde el principio. Esto que hace que si yo me corto ahora mismo me salga sangre, que si me cae un virus me enfermo, que si me caigo y me parto un hueso, ese pecado que debilitó mi estructura y que me hace incompatible con la santidad. Por eso nosotros los creyentes no nos asombramos de que nos enfermemos, nos pasen cosas, ¿verdad? Pequeñas o graves, porque tenemos que ser conscientes que eso no es por el pecado, que Dios no anda enviando pruebas, que no anda enviando enfermedades ni padecimientos a ver si tú eres fiel o no. Eso hay que quitarlo. Que sí, eventualmente, hombre, si empiezas a practicar el pecado conscientemente, complacientemente, puede ser que Hashem te reprenda y te envíe alguna circunstancia por la cual te haga doblar rodillas. Pero no es que suela andar enviando tribulaciones y angustias porque sí, para ver si tú eres o no eres. Él no tiene necesidad de eso. Por eso hemos hablado que Dios no anda probando ni mucho menos tentando a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal. Entonces, en el caso de Romanos, lo que estamos viendo es que la Torá sola, cuando Hashem la reveló, no podía transferir o transformar la estructura humana porque se necesitaba la introducción de una fuerza todavía superior a lo que fuera nuestra voluntad y a lo que dicen la fuerza de voluntad o la conciencia. Porque está demostrado que el ser humano a veces sí, cuando se propone cosas, puede bajar de peso, puede dejar un vicio, puede dejar muchas cosas, y a eso le llaman fuerza de voluntad humana. Pero resulta que, bien dice la carta a Colosenses, que esos ejercicios y esa disciplina tienen cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero que no tiene poder contra los apetitos de la carne. Esa misma persona que tuvo la fuerza de voluntad para bajar 100 kilos, 150 kilos, puede ser que le falte todo para dejar el adulterio o para dejar algún otro tipo de pecado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Esa misma persona que ha tenido y se puede gloriar de haber logrado superar un vicio o el otro puede tener dificultades contra cuestiones sencillas de la escritura. Eso demuestra que no es un asunto de voluntad humana ni que tienes que apretar más los ojos o meterte más en ayuno. Esto lo que representa es que tienes que doblar más rodillas delante de Hashem y pedir ayuda, porque no es un asunto de voluntad o de conciencia, es algo más allá. ¿De acuerdo? Es algo mucho más fuerte y que solo se combate espiritualmente. Pero, evidentemente, Mashiach vino aquí a deshacer cualquier tipo de implicación biológica del pecado, para liberarnos precisamente de todas esas cosas. Entonces, ¿qué termina diciendo el verso 3 de Romanos? Porque lo que era imposible para la Torá cuando era débil por la carne, Elohim, el amor entrañable de la deidad, no tuvo otra cosa que hacer que enviar al portador del mismo en semejanza de carne, ¿de acuerdo? En semejanza, no en igualdad, ¿no? A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, fíjate, porque hay un estándar de la Torá. La santidad, la justicia y la bondad de Dios están escritas en la Torá. Y esto es interesante, esta semana he pasado estudiando
un documento, ¿de acuerdo? Y hemos estado reflexionando mucho. Y precisamente si tú quieres resumir la Torá en cuanto al carácter de Dios, tienes que referirte a la Torá como la fuente de la santidad, la fuente de la justicia y la fuente de la bondad. Ese es el estándar. Entonces, esa justicia que está anunciada en la Torá se va a cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al patrón de Ruach. Porque andar en la carne significa andar bajo los parámetros de este mundo. Eso es andar en la carne. Andar en el Ruach es andar según los parámetros de la ley de Dios. Es irónico porque entonces mucha gente toma este capítulo de Romanos para decir, mira, ya no estamos bajo la ley, estamos en el Espíritu. Y creen que andar en el Espíritu es andar teniendo sueños, visiones, hablar lenguas extrañas o temblar y cosas por el estilo. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la voluntad de Dios, y esto es básicamente la Torá. Básicamente, porque lo he dicho antes, la Torá es el mínimo de lo que Hashem requiere. He dicho en otras ocasiones que si Hashem, por ejemplo, estableció un mínimo de bondad, no hay medida para el bien, así que tú puedes edificar sobre eso. Si Hashem ha dado, por ejemplo, una legislación sobre el diezmo, pues nada te impide que des el 15, el 20, el 30. Si Hashem te ha dicho, ora por tu enemigo, pues puedes orar por los gobernantes, por toda esta gente. Porque puedes edificar sobre eso, en esa dirección, pero nunca socavar el mínimo que está en la Escritura. ¿Y qué termina diciendo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de Ruach en las cosas de Ruach. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse Ruach es vida y paz. Aquí te está diciendo precisamente que uno de los objetivos de la Torá es que vivas en paz. Y eso hace parte de la justicia. La justicia está dada para que el hombre pueda vivir en paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque no se sujetan ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Aquí te está aterrizando para que te des cuenta que no son interpretaciones mías. Que vivir en el Espíritu es vivir dentro de la ley de Dios. Vivir en la carne es vivir en enemistad contra Dios, es decir, no sujetarse a la ley de Dios. Así que a mí, bueno, no sé, me hace cierta gracia que a veces algunos predicadores, algunos expositores hablan de cristianos carnales y es porque de pronto no van tanto a la iglesia o todavía hablan palabras flojas o tienen cuestiones un poco como más del mundo, pero no se dan cuenta que están mirando la paja en el ojo ajeno y tienen una viga tremenda en su ojo, porque no se da cuenta que todo el tiempo que despotrican de la Torá y la lanzan al bote de la basura o la lanzan a otro lado, como que no les compete a ellos, pues también están viviendo en los designios de la carne, pues están estableciendo su propia justicia. ¿Y qué dice el 8? Y los que viven según la carne, es decir, no sujetos a la ley de Dios, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Por eso traigo a colación el Proverbios 28:9, que dice, el que aparta su oído para no escuchar la Torá, inclusive su oración, que puede ser un acto muy piadoso, muy religioso, muy devoto, que dice, inclusive su oración es una abominación. El que aparta su oído, porque lo está diciendo aquí Romanos, si tú apartas tu oído para no escuchar la Torá o para dejar de escuchar la Torá, vas a empezar a vivir en tus propios parámetros y eso, quieras o no, termina siendo vivir según la carne. Porque vas a dejar de aprender el deber ser de Dios y vas a establecer el tuyo propio. Entonces vamos a hablar de santidad ya no según Dios, según tu propio concepto. Y eso es carnal. Por eso es que hemos dicho que la religión termina siendo del gusto de la carne. La religión como conjunto de costumbres y parámetros inventados por hombres. Y eso le gusta a la carne, porque se siente tranquila, se siente maquillada. Mira qué bonita está maquillada la carne, ¿no? Con tantos rituales y tantas cosas. Entonces basta ser un buen civil, basta ir a la iglesia todos los domingos, basta sonreír amablemente y ya.
Te sientes el mejor de los ciudadanos de este mundo y el mejor siervo de Dios. Pero resulta que cuando viene y te abren la Torá y te dice, mira, que es que no puedes comer esto o no puedes ir a este lugar o esto, la carne salta enseguida porque claro, es enemistad contra Dios. La carne se levanta contra lo que es la voluntad de Dios. No es normal. No podemos ver como normal que si tú le explicas a alguien un mandamiento de la Torá, la persona salga enojada contra ese mandamiento. O trate de arrugarlo o de deformarlo para que encaje en su esquema. Ha pasado mucho con el Shabbat. Ustedes saben y son testigos porque la mayoría de ustedes creo que vienen de entornos cristianos y se dan cuenta cómo machacan, doblan, tuercen, buscan la manera de que Shabbat ya no sea Shabbat, sino cualquier día inclusive. O sea, llegan a decir, bueno, lo importante es cualquier día, pero no afirman que sea Shabbat, porque no le gusta la carne. Algo hay en eso. Es curioso, Dios dio leyes sencillas, pero que iban, como lo he dicho en otras ocasiones, directo a la yugular del pecado. Y lo he dicho en otras ocasiones, mira, los dioses de la India les hacen unas ofrendas de subir 200 escalones de rodillas con unas varillas atravesados, y muy bien que lo hace. Dile tú que quite el ídolo para que veas. Se enoja, porque todo eso es producto de la carne. Toda esa idolatría, toda esa estructura, todos esos ritos, todas esas cosas son de la carne. Acaban de sacrificar creo que 30.000 bueyes en Nepal, un rito que hacen cada 5 años a su diosa. Ves a decirle tú que no lo hagan. Se ofenden, su carne se va a, digamos, a disgustar, etc. Porque eso se lo han inventado ellos. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué dice el 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está inactivo, inerte, ¿verdad? Se mantiene a raya a causa del pecado. Está condenado el cuerpo, podemos seguir muriendo, pero el Ruach vive a causa de la justicia, es decir, que tenemos una promesa de vida eterna en Mashiach. Así que fíjense ustedes, por eso dice el 12, saltándonos un poco, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si sigues estableciendo tus propias costumbres, si sigues inventando tus propias ideas. Pero si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los frutos de andar en el Ruach es andar en la Torah. Sencillo como eso. Entonces, por eso estábamos comentando Romanos 8, porque si volvemos al himno 75, Hashem ha dicho, yo defenderé. Yo defenderé. ¿De qué otra manera nos va a defender? Porque precisamente es por sus méritos que hemos sido limpiados delante de Él, pero no solamente nos ha limpiado y nos ha declarado no culpables, sino que producto de esa sentencia favorable a nosotros, hemos salido nosotros rehabilitados para vivir según su voluntad, que es lo que acabamos de leer en Romanos 8. Porque no se trató de un solo acto de decir, bueno, vale, te perdono, borrón y cuenta nueva. No habría servido de nada si nosotros, después de eso, volvemos otra vez a pecar de la misma manera. Pero repito, la obra es que Él ha depositado en nosotros su presencia para que vivamos justa y piadosamente. Por eso es que en la carta de Pedro, capítulo 4, creo que es primera de Pedro 4, hace una exhortación precisamente a aquellos hermanos gentiles que vienen de entre las naciones. Vamos a verificarlo. Sí, versículo 2, vamos a leerlo, ¿no? Dice, vamos a leer desde el 1, 1 Pedro 4:1. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, es decir, físicamente, vosotros también armados del mismo pensamiento. Ahora, otra forma de entender de padecer en la carne significa padecer por los modelos del mundo, por la justicia del mundo, por haber ofendido la santidad del mundo, por todas esas cosas padece. Y vas a ver que tiene relación con lo que viene a continuación. Vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Te das cuenta que carne es igual a gentil? ¿Te das cuenta? En este momento histórico había solamente dos formas de pensar. La del pueblo hebreo, la Torá, el pensamiento de Dios, versus el pensamiento de las naciones. Cuando Pablo habla, esta es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de Ruach, pensamiento incorruptible. Hemos hablado que la palabra Ruach significa condición incorruptible. Entonces, el pensamiento de Ruach es un pensamiento incorruptible versus el pensamiento de la carne, que es corruptible. Así que la Torá que Dios le heredó a Israel está en oposición con todos los demás sistemas que se inventó la carne. Ahora, ¿cuál es otro sistema? Pues todo lo que está entre los gentiles. En el siglo I, en la época del Segundo Templo, el pueblo judío era el único pueblo monoteísta conocido. Todos los demás pueblos eran politeístas. Entonces, por eso dice a continuación el verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, todos los que andan según la carne, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a los que andan en la carne inventando religiones y cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ah? Ahora el verso siguiente que dice, porque por esto mismo ha sido predicado el evangelio por los muertos, o sea, por nosotros, los que hemos muerto al pecado, para que sean juzgados según la carne, en carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu, según Dios. A eso se refiere. Padecer en la carne significa que tú vas a ser juzgado y maltratado por los gentiles, por los incrédulos. ¿Y cuándo va a ser eso posible? Cuando tú vivas dentro de los mandamientos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a ellos les va a parecer cosa extraña que no andes en lo mismo. Entonces, cuando empiezan a criticarte, cuando te retiran las amistades, o peor, cuando se burlan de ti, te hacen bullying, etcétera, etcétera, eso quiere decir que vamos bien. Quiere decir que vamos bien, porque les está incomodando. Por eso es que dice Juan que aquellos que hablan cosas del mundo, el mundo los oye. ¿Por qué? Porque son del mundo. Porque están hablando palabras vanas, filosofías huecas de autosuperación, de ánimo, de que tú puedes, de que la fuerza está en ti, que hay algo divino, que tú eres la luz. Pura filosofía hueca. Porque ese tipo de filosofía, repito, no edifica para vida eterna. Lo que hace es crearte una ilusión de prosperidad, de éxito en este mundo, pero esa obra es pura paja, literalmente, delante de Dios. Nunca mejor dicho, pura paja. Están hablando paja, en el sentido literal, porque en el día del juicio, cuando entren ante el tribunal de Hashem, nada de estos motivadores y coaching y estas cosas va a quedar en pie, porque no edificó para nada, no trajo la gloria a Hashem, ni se ejecutó su voluntad. No se ejecutó su voluntad. Y si en algo la ejecutaron, no fue para su gloria precisamente. Fue por un acto, de hecho, sin saberlo para dónde iban. ¿De acuerdo? Fíjate que es muy importante. ¿Qué dice el 4? Precisamente aquí en este versículo 4, volviendo al himno 75, dice, la palabra tierra que aparece aquí es equivalente de los gentiles, es equivalente de la carne. Carne, todos los inventos de esta humanidad. ¿De acuerdo? Carne, entiéndase, todos los parámetros, todo lo que esta sociedad ha diseñado. ¿Qué dice entonces? Que cuando la tierra y todos sus moradores se derritan, se deshagan, se disuelvan, Anohiti kanti amudei hasela, dice, yo afirmaré sus columnas continuamente. ¿Quiénes son sus columnas? Nosotros somos llamados a ser columnas. Acuérdense que esta palabra columna se le atribuyó a los primeros discípulos, los que estaban en Jerusalén,
Pablo dice que fui a los que eran columnas. Nosotros somos llamados a ser columnas. De hecho, creo que hay una parte en la carta a los Efesios que dice que la iglesia es baluarte, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Eso sé que está por allí en Efesios. Vamos a ver si lo consigo. A ver rápidamente por aquí. Vamos a ver si lo consigo. 1 Timoteo 3:15 creo que es la cita. Vamos a ver. 1 Timoteo 3:15. Vamos a leerlo. Dice, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Sí, efectivamente dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, o sea, nosotros, el pueblo, ¿no? La iglesia, el pueblo. Columna y baluarte de la verdad, confirmadísimo. Nosotros, repito, que hemos sido llamados a ser herederos por pura gracia de Dios, no porque haya mérito en nosotros, hemos sido llamados a ser columnas. Y esto no lo estamos autoproclamando nosotros, es el título que Hashem nos está dando, porque está diciendo, cuando la tierra y todos sus moradores se disuelvan, porque todas las costumbres de los pueblos son vanidad, son corruptibles, ¿de acuerdo? Se disuelven, se corrompen, se deforman. Nosotros somos columnas continuamente. Somos columnas porque nosotros vamos a adquirir el carácter de Hashem, en el cual no hay sombra de variación, cuyo consejo es inmutable. Por eso vamos a vivir cada día el hecho de que van modas, vienen costumbres, van costumbres, y nosotros seguimos siendo los mismos. Han pasado más de 2000 años y seguimos leyendo la Parashá cada Shabbat y no tenemos por qué cambiarlo. Han pasado más de 3400 años desde Pesaj y celebramos siempre Pesaj. No tenemos que cambiarlo ni modificarlo en ese sentido por otro tipo de celebración. Pero cuando no tienes este referente que es la verdad, que es Yehoshua más exactamente, Yehoshua como la Torah viviente, como la expresión espiritual e incorruptible de la Torah, entonces nosotros, los que no la tengan, van a verse movidos a cambiar, pero nosotros vamos a permanecer. Nosotros vamos a permanecer invariables, inmutables. No tenemos por qué correr en el mismo desenfreno de lo que andan inventando fuera. Esto es valor absoluto para nosotros. ¿Qué dice?